the truth. Hola, aquí Nexus con el capítulo 4. Como tal, la historia no me pertenece, todos los créditos al autor. De todas maneras estaré dejando su perfil de Wattpad en la descripción para que lo sigan y lean sus historias. Sin más me despido, espero y esta historia sea de su total agrado y les guste tanto como a mí. Todo lo relacionado con el manga de Naruto y las diferentes obras presentadas no son de mi propiedad. Las imágenes utilizadas tampoco me pertenecen, cada uno de sus derechos a sus respectivos autores. Y tampoco la historia, gracias. Recuerda que esto es un fanfic, por lo que puede o no haber cambios en la historia original como en los personajes, esto para poder sobrellevar la trama. Si te das cuenta de alguno de estos cambios, es meramente a propósito, por lo que te pido que disfrutes de la historia. Ahora sí, empecemos. Naruto en DXD, capítulo 4. Caos en el inframundo. Ante el prejuicio casi errático del mundo sobrenatural, más allá de las profundidades de la madre tierra, en donde habitaban los seres más oscuros en el universo, aquel inhóspito lugar repleto de azufre y ardientes llamas que jamás se extinguen. Siendo un lugar inculcado de la manera en que el padre de todos quiso mostrar a la humanidad, presentarlos como la maldad encarnada, y el lugar en donde solo experimentarías la locura, pagando con tus actos. Era, en la mayor medida de lo posible, de las historias más contadas, y que sin embargo, estaba tan fuera de la misma realidad, una en la que ningún humano ordinario pensaría que todo aquello que quedó registrado en los libros de historia, sería tan falso casi en su totalidad. El infierno, un lugar en el que nadie quiera llegar al final de sus vidas, pero que, es incluso tan similar a la tierra de lo que los mismos humanos puedan alguna vez imaginar. Reunidos una vez más, los 4 líderes supremos del inframundo permanecían en sus lugares correspondientes como Maous, en un completo silencio, pero, para sorpresa de cualquiera que viera más de cerca esta interacción, era un silencio cómodo y plausible. Los 4 habían estado horas en lo que parecía ser una sala de estar, muy diferentes a lo que podían imaginar de cómo serían los reyes demonios, eran menos quisquillosos y mucho más modestos con el tema de los lujos y sobre tener que hacer un salón extremadamente llamativo. Habían quedado en silencio cuando salió el tema sobre la estabilidad con la raza Youkai, y la más reciente eliminación del clan Belpegor de los Ratingames. Lo más preocupante sin duda era el tratado con Youkai, y no se tenía que ser muy meticuloso para saber qué ocurría a estas alturas. Muy en contra de lo que hacían los clanes independientes con los Youkai residentes dentro de sus dominios, la razón por la cual no habían hecho algo al respecto se debió más que nada porque los mismos demonios no habían infligido ninguna ley. Pero tampoco dejaban a la ligera el rechazo hacia los mismos Youkai, siempre que los demonios podían, sacaban a flote sobre la estancia de la raza Youkai, y sobre por qué ellos debían ser sirvientes para las casas nobles más respetadas del inframundo. Tampoco ayudó mucho el más reciente descubrimiento del peón de Serafall, su más reciente misión de rescatar una alfil de un importante demonio. Entonces, si bien el peón cumplió al pie de la letra con la misión que se llevó a cabo en el mundo humano, las repercusiones cayeron como poderosas avalanchas de agua sobre los hombros de Serafall. El ojo crítico ayudó mucho en la resolución del demonio reencarnado a la hora de haber rescatado a la alfil. Pero desde ahí, 2 problemas más llegaron. Los 2 a la par, y que bien podían escalar más y llegar muy lejos. Aquella alfil a la que tuvieron que rescatar se trataba de un miembro de la raza Youkai, más específicamente de la rama de Nekosou, una necómata de sangre pura. En el estado encontrado por el peón de Serafall fue reflejado el miedo y el terror. La angustia que su cuerpo transmitía le trajo un mal presagio al chico, y esa preocupación se intensificó cuando el estado de búsqueda y rescate se convirtió rápidamente en un rescate al 100%. Ante la clara presencia de demonios a la orden de la antigua facción de Mao, el propio chico de cabellera negra lo tuvo bastante claro en su cabeza. El que tales sujetos se estén movilizando a estas alturas significaba que buscaban algo, y no podía ser nada bueno. Pero como su misión principal consistió en el rescate de la chica necómata, se enfocó en ello y eliminó sin demora a los demonios de 2 y 4 alas. Gracias a que no supusieron ningún reto para el peón, no escaló a mayores problemas. Pero los problemas ya habían llegado, y es que, dentro de lo que había concernido, y en el propio reporte que le dio a Serafall, relatando incluso lo que encontró, fue realmente desalentador.
El que conocieran los movimientos de la alfil había sido una pequeña subestimación, y ni siquiera habían planteado la idea de que fue un ataque coordinado, siendo más que una casualidad. La antigua facción estaba más viva que nunca, y ahora se estaban concentrando en reunir poder. Poder dentro de las filas del nuevo orden de Mao. Iniciar con la necómata de sangre pura había sido solo el inicio de sus planes. Pero como solo eran eso, pequeños diablos para el uso personal de los 4 aterradores líderes que alguna vez intentaron tomar el inframundo, a sus ojos malévolos solo eran carne de cañón, y siendo solo eso, no necesitaban saber más. Más que su propósito en esta vida, la misión de traer más poder a la antigua facción. Pero lo que fue sin duda más importante se trató de que habían logrado ubicar una de las supuestas tantas bases que poseían, y siendo nada más que en sus territorios, aquel peón de Seraphale tenía la misión de ir hasta el lugar y hacer un reconocimiento. En caso de hallar a alguno de los descendientes de los primeros reyes demonio, incluso si el peón de Seraphale era poderoso, no sería capaz de estar al día con alguno de ellos, no por ahora. Fue por eso que, desde hace 5 horas, habían dado inicio a la reunión, y a la vez que el peón había ido a su misión. Ahora que habían resuelto el tema con la antigua facción y cómo iban a manejarlo una vez que fuera de conocimiento público, estaban tomando todas las medidas para salvaguardar la estabilidad en el inframundo. Ahora, lo que acontecía era sobre las leves sospechas, más que eso, era una latente preocupación por parte del peón de Seraphale, quien en su único año de haber sido añadido como un demonio, se percataron de su excelente análisis sobre las personas, su propio entorno presente y tomando con cuidado lo que sucedía en el mundo. Su visión sobre la vida iba más allá, y cuando era necesario, él se tomaría la molestia para observar a alguien y descubrir si algo iba mal. Esa era su especialidad, un excelente observador, y con una sola mirada podía decirte todo sobre la criatura en cuestión. Entonces cuando su par de ojos Onix miraron a través de aquellos ojos avellana, el temor y la angustiante indecisión cruzó por su mente. Había sido bastante claro en que no pasaba nada bueno con la alfil del respetado demonio que solicitó la misión de extrema urgencia a la propia Mao Leviathan, había jurado a su ama, que algo no estaba bien en aquella casa noble. Y si bien estaban dispuestos a averiguar sobre ello, no necesitaban más problemas sobre la mesa. No obstante, cuando estaban por discutir el garrafal caso de la casa Belpegor, un poder crudo y extremadamente poderoso los golpeó a los 4 de inmediato. No hacía falta saber lo que sucedería a continuación, y es que de la nada la puerta que separaba el lugar de reunión del mundo exterior fue repentinamente abierta de un duro golpe. A cada segundo que transcurría, el poder aumentaba, y su aura poco explícita se dejaba a conocer. Ante la resolución de un poder divino, los 4 Mao no podían estar equivocados, e inmediatamente en que la puerta fue azotada ante la sirvienta de Lucifer, Seraphale fue contactada por su peón. Seraphale-sama. ¿Están sintiendo lo mismo que yo? Escuchándose la cara voz masculina de un joven, los ahora 5 oyentes quedaron en total silencio ante la gravedad de sus palabras. Casi no puedo respirar, esta sensación que me trae es realmente sofocante. Te escuchas fuerte y claro, y comenta cómo es esto de que te abruma este poder. Aunque para los 5 superdemonios de clase Ultimate y Mao eran menos afectados, bien podían sentir el provenir de aquel poder como algo explosivo y de la misma divinidad. No sintiendo que viniera de algún panteón en específico, los 2 Mao más experimentados trataban de hallar un origen a este fenómeno. Ajuka y Sirthech, más concentrados en ubicar la fuente de poder, era casi como si estuviera en todos lados, y a la vez en ninguno. Por lo que lo hacía casi imposible de ubicar con extrema exactitud. Puedo decir que es un poder devastador, mis sentidos me gritan que me aleje de donde estoy. Pero esto, la fuente de poder proviene del lugar al que me ordenaron ir. Deteniendo el estado de concentración de Sirthech y Ajuka, las palabras de comprensión del peón de Seraphale los hizo volver de sus pensamientos, y tomando una postura de absoluta seriedad, ahora habían dejado más que en claro el peligro que representaba aquel desastroso grupo. Pero, antes de que siquiera pudieran articular una pregunta, fueron abruptamente silenciados por el mismo chico que se comunicaba a través de un pequeño círculo mágico. Me disculpo pero no puedo seguir conversando, este poder que jamás he sentido en mi vida, es algo fuera de este mundo. Esto es, chakra.
Sonando tan aterrado ante el descubrimiento que sus propios ojos rojos habían captado, el temor por primera vez había llegado a inundar su cuerpo, junto con su mente trabajando a 1000 por hora, la curiosidad carcomía su cabeza, mientras que la propia incertidumbre estaba al control de su cuerpo, haciendo de su conexión con los 4 Mao inexistente. La habitación que alguna vez rebosó de tranquilidad había pasado a la preocupación. Seraphale, más que nadie en el lugar, estaba realmente preocupada por su peón. Jamás, incluso en sus relatos sobre su vida pasada, había sentido tanto miedo ante algo que sus ojos rojos como la sangre consumidos por el odio habían visto. Como lo era el siempre pragmático y calculador Uchiha Shisui, siempre había anticipado su futuro, gracias a las acciones que él mismo realizaba, y con la ayuda de su mejor amigo, era un pilar inquebrantable. Una muralla que nadie sería capaz de derribar por más difícil que fuese la situación. No obstante, era un humano que poseía sentimientos después de todo. Lo que los llevó, a los 5, con la ahora integrada Grayf y a Lucifuge, a salir de inmediato del salón, y de la propia residencia de la Mao Leviathan, con rumbo a la base de la antigua facción. No había el momento para notificar a los demonios, ni al consejo sobre lo que actualmente abrumaba al resto del inframundo. Mirando a través de la gran conglomeración de destrucción que se imponía por delante, Uchiha Shisui había visto muchas cosas en el mundo shinobi. Pero esta cantidad irracional de destrucción podía ser fácilmente cometida por uno de los 9 Jinchurikis de bestias con cola. Nadie más, y ni siquiera hablando de un Kage, serían capaces de causar tal inhóspito paisaje. Su Sharingan de 3 aspas girando con violencia, su rostro cubierto por el sudor constante, sus manos temblaban ante el agarre de acero de su Chokuto, los mismos rastros de chakra esparcidos por el área no le dejaba una visión nada buena. Solo gracias a que era un maestro en el uso del chakra podía identificar tal manejo excepcional del chakra residual. Poderoso sin duda, pero también era denso, y si la marca de destrucción era una indicación, Shisui estaba lidiando con un sujeto verdaderamente problemático. Si tan solo tuviera su Mangekyo Sharingan, era una lástima que no lo haya despertado aún. Incluso si el miedo inundaba todo su ser, en lo más profundo de su ser, él se consideraba un shinobi de la hoja a toda regla. Incluso si decidió reencarnarse como un demonio, no estaba exactamente identificado como uno. Y tal caso se vio confirmado al verse su bandana ninja amarrada en su frente. Lo pensó un poco, y estuvo por un momento en esperar a los Mao, pero si esto se trataba de algo de su mundo, entonces debía encararlo por su cuenta. No existía nadie más que pudiera tener tal manejo con el chakra, solo la mismísima líder de Kyoto sería capaz de hacer semejante destrucción, y ella no estaba realmente en el inframundo. No fue difícil para él saber que algo en todo esto estaba terriblemente mal. Esto es. Sintiendo que alguien había atravesado su sello de detección, Naruto movió ligeramente sus orbes púrpura con anillos casi mirando por detrás suyo por el rabillo de su ojo. Y la imagen abstracta que registró le hizo ganar un leve ensanchamiento en sus cejas. Un shinobi de Konoha, Uchiha Shisui del cuerpo parpadeante. Habiendo ganado un leve estado de sorpresa ante lo que sus ojos habían registrado, ¿en cuántas posibilidades podía siquiera ocurrir algo como esto? No, era incluso más que el mismo destino jugándole una mala broma. Desde el mismo instante en que llegó a este lugar fue capaz de sentir algo muy extraño, no como si pudiera describirlo con palabras, sino como una eventualidad al acecho. Si era por acertijos o palabras en clave, entonces sería como la representación del caos. El verdadero caos, no las pequeñas salvajadas e intentos de ser proclamados como seres caóticos por su poder. No, esto era caos, una serie de eventualidades que hacen más que traer distorsión al mundo, sino que lo desestabilizan por completo. Tampoco había que confundirlo con un estado de desequilibrio mundial, sino que era una ráfaga infinita de eventos sin origen o explicación alguna. Fue exactamente por cosas como estas que había decidido abandonar el reino de los dioses, y ser un mero mortal, con una vida común y corriente. En la que no tuviera que estar atado a estos problemas que no le importaban en lo absoluto, pero tampoco podía negar que aprovechó cada una de estas eventualidades, totalmente diferentes y con ramificaciones totalmente opuestas de unas a otras, y pensar más sobre ello le traía migraña. Valí, ya que has terminado es momento de irnos. Parece que tenemos un visitante no deseado. Llamando a la forma desdeñosa y agotada de la pequeña Peli Plata, sus pequeñas manos aún sostenía aquella espada de plata.
bañada en la sangre de su enemigo, del mal que le trajo una infancia de terror, había cobrado venganza después de mucho tiempo, y ciertamente se sentía extrañamente bien. Con su mirada mirando por el suelo, su cabello pintado por la sangre que andaba libremente por todo el suelo, se escondía su enfermiza sonrisa de gozo y júbilo. A estas alturas, la descendiente del Lucifer había hecho su trabajo con haber hecho sufrir a su desagradable padre de las maneras más dolorosas que se le pudo haber venido a su pequeña mente ahora enferma. Incluso después de haber matado al hombre hace unos minutos, su propia voluntad no había permitido ceder, en ningún momento dejó de cortar el cuerpo irreconocible de su padre, siempre que podía atravesaba cada parte de su cuerpo. Cortaba más en trozos más pequeños las extremidades del hombre que ahora yacían por el suelo. Hechos picadillo, era digna de hacerse buena en el manejo de la espada, el potencial estaba ahí. La cantidad de veces que había cortado el miembro y despellejado fue incierto después de un tiempo, y ni se diga de las veces en que rebanó la lengua del hombre hasta hacerlo en un charco de sangre con sus diminutos trozos a cuestas. Reventó sus 2 glóbulos hasta que pidiera misericordia, mas nunca lo escuchó y le cortó el cuello en más de 20 ocasiones y por supuesto que no tuvo suficiente con eso. Pero pensar en ello no era viable en estos instantes, pues el propio Naruto sentía cada vez más cerca al shinobi de Konoha, y a estas alturas no estaba seguro si el hombre lo reconocería incluso si su cabellera estaba manchada por mechas rojizas, ciertamente no podía esperar menos del Uchiha más perspicaz del mundo. Por lo que lo llevó a llevarse a la mujer inconsciente mediante su técnica de teletransporte en forma de espiral, muy para el asombro de la recompuesta Valerie, y sin poder preguntar nada al respecto también fue succionada momentos después. Siendo su turno para irse del lugar, Naruto se vio obligado en hacerse a un lado para esquivar el rápido desliz de una docena de kunai viajando a su posición. Pero incluso si sabía que eso fue un método para distraerlo, a su lado apareció la forma del Achokuto de su ahora nuevo enemigo entrante. Y al momento de revelar su rostro, había sido lo suficientemente rápido para desactivar su poder ocular, volviendo en sí aquel destello azul profundo cristalizado, no dudando en ningún momento en demostrar su superioridad en cuanto a velocidad y reflejos, llevándose a retroceder unos cuantos metros en menos de lo que el Sharingan de Shizuya había previsto. A decir verdad, no le importaba si el hombre conocía su identidad, de todos modos, aquel Uchiha no conocía su historia, ni nada de lo que hizo de su conocimiento. Por lo que su preocupación aparentemente preocupante para Naruto desapareció de inmediato para seguidamente mirar al hombre pelinegro en toda su plenitud. ¿Se puede saber por qué me atacas? Tomando el papel del que no sabía lo que sucedía en el lugar, esperaba saber si el hombre que tenía delante era el auténtico Uchiha Shisui, e incluso si aquellos fulminantes ojos rojos le miraban en análisis, necesitaba asegurarse que se trataba del enigmático Uchiha. No trates de hacer eso, este lugar no es para estar jugando. Sabes perfectamente lo que haces, y por qué ha sucedido todo esto. Si Shisui había pensado que aquel pequeño intento de engañarlo funcionaría en él, entonces el sujeto que tenía delante suyo lo estaba subestimando, y demasiado. No importándole en lo absoluto este recién descubrimiento, era una ventaja para él, ya que, así tenía más oportunidades de obtener una clara superioridad sobre el hombre que tenía delante. Bueno, tenía que intentarlo. Realmente esperaba algo más. Sabiendo de antemano que no podía tomar esa línea para engañar a Uchiha, y sacarlo de sus casillas, eso no significó que sus intentos quedarían ahí. Y su suposición fue correcta ante la vista del pelinegro alzando sus cejas en curiosidad. Jaja, quiero decir. Había esperado a alguien más venir aquí, tal vez a un demonio de clase suprema, o incluso a un Mao. Naruto dice, sin mucho tacto en sus palabras, pero, incluso con su burla al aire, el Uchiha ni se inmutó. Tal vez esperaba a Beelzebub, a lo mejor al super diablo de la destrucción Sir Zetsu o incluso a Seraphale-sama. Naruto dijo con falso asombro, y ante el último sufijo dirigido a Leviatán con rastros de burla, y siendo decoroso y reacio ante su pequeño arrebato sobre la mujer, verdaderamente no estaba para juegos en aquel momento. A estas alturas, poco después de que ambos chicos comenzaron a dialogar en el ambiente tenso que los cubría, los 4 Mao habían llegado al lugar en cuestión, y siendo Seraphale la más afectada ante los claros insultos dirigidos hacia su persona, pero lo que no toleraba era ver a su querido peón ser tratado como basura ante este individuo desagradable. Quienes los 4 se mantenían lejos del conflicto mientras observaban todo el lugar hecho un desastre de destrucción. Era casi como ese poder destellante haya sido capaz de hacer esto sin muchos problemas.
Pero ciertamente, no esperaba al shinobi del cuerpo parpadeante, Uchiha Shisui. Estando en su punto de inflexión de intervenir en todo esto, la misma Serafalla que había pensado arremeter contra su reina perdida cayó en una completa conmoción al escuchar aquel apodo. Pero su asombro era una mínima subestimación de lo que el autodenominado Uchiha más rápido sentía en estos momentos, y, en la más mínima estimulación de lo que pudiera pasarle al recibir algo de luz recorrer por su cabeza, pensar que alguien más sabría de su anterior vida era muy impactante. Y nadie más que los 4 grandes reyes demonios sabían de su historia, y de cómo explícitamente fue apodado en las 5 naciones elementales. Shisui tampoco vio la sonrisa tortuosa formándose en el rostro del pelirrubio, hasta que sin que lo esperara, 4 siluetas ensombrecidas se posaron por detrás del Uzumaki. Así que será Falle-sama, que la trae por aquí. Sintiendo como su sonrisa se extendía, la diversión era palpable en los ojos de Naruto ante la repentina aparición de 4 poderes desbordándose sin un aparente final. Pero bueno, cuánta hostilidad, ¿no? Naruto no sabía qué pensar a estas alturas, no supo qué decir ante la vista que le ofrecía sus ojos. Ver cómo el cuerpo de Uchiha temblaba era confuso incluso para él. A estas alturas el pelinegro ya habría intentado someterlo bajo Kotoa Matsukami, y eso no estaba sucediendo en estos momentos. Algo no le gustó en lo absoluto, y estaba seguro de que lo descubrirá, antes de siquiera pensar en irse de aquí sin saber lo que le ocurre a este Uchiha desorientado. Incluso si los 4 Mao estaban a su espalda, no podía importarle menos su presencia. Dime Shisui-chan. ¿Cómo se encuentra Itachi-kun? Estar en las filas Anbu debe de ser realmente estresante. La reacción siguiente fue nada menos que esclarecedora para Naruto, y ahora sin duda alguna podía comprender por qué se comportaba de tal manera, con miedo, sin fricción, y tan idiota. ¿Amnesia tal vez? ¿Perdida de memoria? No, tal vez era algo subyacente que impedía algo en el cerebro cuantitativo de Uchiha. Casi como si algo lo estuviera reteniendo de liberar algo dentro de su mente. ¿Cabía la posibilidad de que esté siendo observado por alguien más y no se ha dado cuenta? Podía ser. Pero si eso era posible, no le importó, y tampoco le preocupaba, y en vez de intentar buscarlo, se concentró en la forma sin aliento de Shisui, mientras que de manera errática sostenía su cabeza y la movía con brusquedad. ¿Qué le has hecho a Shisui, Naruto? Serafall estaba al borde de su paciencia, y tener que soportar ver al chico que de manera despreocupada la abandonó y se burló de ella de manera tan grosera le hacía hervir de furia. Pero lo que le sucedía a su peón era algo que jamás le perdonaría. Aclararé esto lo más rápido posible, Serafall Leviathan. Yo jamás le serviré a alguien, y mucho menos recibo órdenes de nadie. Naruto dice sin mucho preámbulo, y para el gran asombro de los 3 hombres presentes, estaban sorprendidos, no por lo que le sucedía al peón de Serafall, sino que, por la falta de temor en las palabras del chico rubio ante la clara muestra del instinto asesino tan desagradable de la Mao siendo enfocado en su próxima víctima. Es probable que hayamos iniciado con el pie izquierdo, pero realmente estropeaste el intento cuando dijiste abiertamente que era tu perra. Sintiendo como la temperatura a su alrededor se enfriaba rápidamente, todo el gran páramo de destrucción fue cubierta por la ola de poder latente de la Mao, y una gruesa capa de hielo cubrió por completo toda el área circundante, e iba en aumento ante la pequeña maravilla de Naruto por su capacidad de congelar todo ante su simple liberar de su poder mágico. Realmente me gustaría charlar más con todos ustedes, pero tengo asuntos que atender. Estoy seguro que ese imbécil descendiente de Lucifer querrá mi cabeza después de esto. Ah, y Shisui, estoy tan seguro de mí mismo que estás escuchando todo. Tu pequeño acto tampoco funciona en mí, por lo que, después me agradecerás por quitar tu pequeña migraña de la cabeza. Naruto dijo abiertamente mientras que el Uchiha se mantenía de rodillas sin siquiera mostrar su rostro ensombrecido. A su vez, Naruto activó su intangibilidad para esquivar un aluvión de picos de hielo venir hacia él. Seguido de ello dio un gran salto hacia arriba y no dudó en activar su técnica de teletransporte, mientras que al mismo tiempo su cuerpo desaparecía en forma de espiral, hasta no dejar nada más de su presencia en el lugar. Naruto, es un chico interesante. Pensando deliberadamente para sí misma sobre lo que vio en estos momentos, Falbium Asmodeus dejó su pequeña etapa de sueño, y prestó suma atención a la interacción entre este extraño individuo del que Serafall se ha estado quejando en los últimos días. Parecía saber más de lo que su figura dejaba a ver a simple vista, y eso le atraía.
Pero incluso si tampoco lo sabía como el resto de sus compañeros presentes, lo que sucedía en la mente de Shisui era una gama de eventos de su vida, sucesos que no recordaba en lo absoluto, y en lo que en un principio pensó como el desvío de su camino hacia un mundo desconocido, se distorsionaba ante la compresión absoluta de su vida hasta el momento de su muerte. Y Uchiha Shisui había despertado una vez más su Mangekyo Sharingan. Habían pasado ya más de 2 semanas y la calma una vez más se sembró por el inframundo, después del encuentro con esta presencia que pareció someter a los demonios de más bajo rango. Fue algo que los Mao habían previsto, y así una vez más aclararon la situación. Y de paso tuvieron la oportunidad para sacar la excusa perfecta, y no solo eso, sino que informar sobre la antigua facción como la responsable de este disturbio. No cabía decir la reacción de los habitantes, y mucho menos de los más veteranos que se vieron envueltos en el conflicto civil entre demonios. Por parte de los Mao, obtuvieron la frustración de una angustiada Serafalla sobre su peón. Después de aquella tarde, no había vuelto a ser el mismo, y eso le preocupaba. Había intentado detraer a sus cabales a Uchiha, pero simplemente se hacía a un lado y se iba a reflexionar. Para Shisui, haber recordado todos sus recuerdos fue un golpe duro en su corazón. Su mente siendo la más afectada, ahora más se preguntaba el cómo había llegado a este lugar. Incluso cómo era posible que sus 2 ojos hayan vuelto, si antes de haberse suicidado había dado su último ojo a su mejor amigo. Tantas preguntas, y sin ninguna respuesta. Lo que eventualmente lo llevó a olvidarse de todo lo que acontecía en la actualidad, ni siquiera tratando de dormir. Su enfoque ahora estaba en aquel chico rubio con bigotes a cada lado de sus mejillas, siendo Naruto nada menos. Que alguien más estuviera en este mundo le trajo sentimientos encontrados. Bastante bien lo reconoció al momento de escuchar su nombre completo, Uzumaki Naruto. Jinchuriki del zorro de las 9 colas, ahora comprendía por qué había sentido un poder abrumador provenir de aquel lugar. Si el chico ya dominaba a su bestia, eso significaba que era poderoso, ridículamente poderoso si lo pensaba mejor. Pero no todo era malo, sino que ahora no tenía que quedarse en la oscuridad. Ahora, a palabras del mismo Naruto, parecía conocer más de lo que decía. Solamente debía encontrarlo y tener una plática más extensa, sin ninguna molestia de por medio. Pero en ningún momento cambió, y siendo el mismo, solo que su visión cambió drásticamente, ya sea para bien o para mal, su mente siendo más clara y consciente, se podía adentrar más al páramo desértico de poder, y saber más, de siquiera poder volver a su antiguo hogar. Más que el mismo Ajuka Belzebú, o el pragmático Sirthets Lucifer, ambos hombres habían buscado por todo el inframundo, iniciando redadas para hallar al misterioso Uzumaki Naruto. Pero ella, por como había decidido ser, Falbium Asmodeus tenía otro enfoque sobre lo que podía pensar en el asunto de la reina perdida de Serafall. Todas esas palabras que escupió, sin importarle en lo más mínimo en que ellos 4 pudieran siquiera descifrarlo. Pero algo que sí tuvo muy en claro fue que si Uchiha Shisui era lo suficientemente entregado, hallará por su cuenta Uzumaki Naruto, y ella estaría en la fila como la primera de todos, en ir detrás de Uchiha. Era el único camino para hallar al Uzumaki, y tiempo tenía de sobra. También le sorprendió un poco lo calculador y meticuloso que fue su amigo Sirthets, haber tomado un protocolo de emergencia. En lo que respecta a encerrar el inframundo en su totalidad, nadie podía salir de este vasto lugar. Y si lo intentaban, serían informados al instante, lo que eventualmente llevaría al Lucifer de clase Mao en ir tras tu cabeza de ser necesario. Todos los puntos ciegos fueron cubiertos por centenares de demonios de las clases más bajas, hasta los de media alta, siendo más que nada el pequeño refuerzo y hacer el tiempo para que la caballería real apareciera en escena. Y no esperando menos de Ajuka Belzebú, inició una rápida y eficaz investigación sobre todo el lugar en que sucedieron los hechos. Más de 2 semanas encerrado en su extenso laboratorio, tratando de unir todas las piezas, y la evidencia que le arrojó, trajo gratos resultados. Inicio de flashback. Habiendo iniciado su 10ª reunión desde que ocurrieron todos los hechos, habían tomado esta acción para estar al día con todo lo sucedido. Tratando cada mínimo detalle que surgía día con día, y sin importar que tan diminuto fuera el cambio, siempre hablaban de ello. Pero, ahora siendo Ajuka el que tenía información sobre lo sucedido en aquella mañana tarde, fue esperanzador para Sirthets. Bien. ¿Por dónde iniciar?
Oh sí, ahora, antes de explicar por qué Naruto no es tan preocupante como lo que realmente nos importa, y enfocar nuestra atención sobre la amenaza que persiste en nuestro hogar. Ajuka desplazó por la mesita de madera una serie de imágenes a color, y muy buenos para aquellas fechas, ya contaban con un alto nivel tecnológico a diferencia del mundo humano. El contenido fue la única evidencia que Naruto dejó antes de marcharse de manera imprevista. El cuerpo irreconocible de un hombre que había permanecido sujetado en una pared rocosa. La brutalidad con la que se sometió al hombre fue desgarradora, y desagradable para el mismo Ajuka, quien él mismo había visto de todo en su vida. ¿Dices que Naruto no es una amenaza? No sabes cuánto daño le ha hecho a mi peón. Iniciando rápidamente en un estado de enojo temprano, Seraphale no era la misma desde aquel día, incluso si mucho de todo esto había sido apaciguado, Seraphale ya no se comportaba como lo hacía eventualmente, y eso fue preocupante para los demás. Y siendo explícitamente remarcado por su propia familia. No estoy justificando lo que hizo, solo estoy dejando en evidencia el cómo ha masacrado al hijo de Rizebin Ivan Lucifer. Y si por lo que dijo al final es verdad, Naruto no solo ha entrado en disputa con nosotros, sino que la vieja facción querrá su cabeza en cuanto el propio Rizebin se entere. Siendo el momento de los tres ocupantes en sorprenderse por aquella revelación, nadie podía entender cómo un chico que recién había traicionado a un Mao iba de manera tan despreocupada a meterse con un problema mucho mayor, como la de cabrear a una facción de lunáticos. Si mis instintos no me fallan esta vez, estamos ante una oportunidad de oro para deshacernos de la vieja facción, sin tener que sacrificar nuestras fuerzas. Ajuka dejó al descubierto su metódico plan, un plan simple y sencillo, pero que sería muy difícil de que sea de ese modo. ¿Dejar a un niño al frente de toda una facción de demonios que solo desea la muerte? En verdad eres temerario, Ajuka. Falbiun dice con diversión floreciendo de su estado de ánimo apacible, mientras que en su cabeza trabaja en cómo todo esto podría haber resultado en todo lo medible. Incluso si a mí no me termina agradando del todo, es verdad que tendremos que empujar a que todo esto funcione. Quiero decir, mientras que Naruto permanezca por más tiempo en el inframundo, más peligro correrá nuestra gente. Ajuka arroja más luz sobre todo la espesa oscuridad que cubre su idea tan jodidamente loca. Mientras que el propio Sir Zedge duda en que sea una buena idea, tampoco puede negar que sería algo bueno. Dejar que la antigua facción centre su atención en algo más que no sea a su gente, estaría dispuesto en ayudar en todo esto. Incluso si Naruto me desagrada por haber derrumbado mi vida hasta cierto punto, es verdad que me ha hecho despertar de mi pequeña burbuja. Doy el pase a todo esto. Sin embargo, en cuanto menos puedan obtener una solución, quiero a alguien de inmediato que esté respaldando a Naruto. Seraphale siendo la última en dar su opinión, al igual que su peón había tenido sus días de reflexión y distanciamiento, Sepharad había replanteado toda su vida, hasta este momento. El chico fue muy duro, y aún le dolía haber sido tratada de esa manera, pero, muy en lo más profundo de su corazón de hielo agradecía haber sido abofeteada, con tal de regresar en sí misma. Muy para gran asombro de los Mao presentes, Sir Zedge fue el más atónito, quien miró de manera analítica a su amiga de la infancia en busca de algo, su mirada fría, halló finalmente su resolución en aquellos ojos imperturbables. No subestimes a la antigua facción, incluso nosotros cuatro no fuimos capaces de acabar con los 4 descendientes de los Mao originales. Naruto puede lidiar con uno, incluso me atrevo a decir que con 2. Pero lidiar con los 4 al mismo tiempo será una tarea imposible. Por más que le agradara toda esta idea de usar a Naruto a su favor, Seraphale tenía que dejar en claro la dura realidad. 4 verdaderos demonios que no les importara el método, ni la forma de enfrentar a su enemigo. Solo buscando la victoria ante todo, tanta era su preocupación que había omitido la explícita forma en que asesinó al hijo de Rizebin. No estarás hablando de mandar a Shisui, ¿verdad? Falbiun siendo la primera en recomponerse de su asombro, vio a que quería llegar Seraphale. No. No deseo mandar a Shisui a una misión suicida. Alguien más capaz y que pueda defenderse por sí mismo, y que pueda seguir el ritmo de Naruto. Conociendo muy bien los límites en las capacidades de su peón, Seraphale estaba segura que el chico no era la mejor opción en seguir en esta misión, y mucho menos en estos momentos en que mantenía su cabeza en otro lado. Definitivamente necesitarían de alguien mucho más preparado. Me encargaré personalmente de buscar a alguien adecuado para esta misión próxima.
Sir Zetch declara con seguridad, a su vez que estaba más seguro de esta decisión. Si la reina de Serafallen los había dejado tan descuidadamente, entonces le darían un pequeño reto sobre la mesa, y lo que era mejor es que lidiaría con un asunto que nadie en el inframundo ha podido solucionar. Si alguien le preguntaría al respecto, Naruto Uzumaki sigue siendo un activo en sus filas. Entonces está decidido. Solo es cuestión de tiempo para ver en qué momento la vieja facción decide moverse. Ajuka dijo, muy a gusto por el resultado que obtuvo tras su pequeña propuesta, que bien había pensado días atrás de que ninguno de ellos estaría realmente dispuesto a dejar una enorme carga sobre un chico recién reencarnado, y lo que era peor, un demonio callejero. Demos por finalizada esta reunión, y volvamos a nuestros puestos. Sir Zetch declaró sin demora, y sin nada más que comentar al respecto. Los 4 líderes del inframundo desaparecieron en sus respectivos sellos de teletransporte, augurando lo mejor para el futuro venidero. Fin del flashback. Un nuevo día había llegado sobre el inframundo, y despertándose de su sueño, Valerie había estado más en paz desde el momento en que pudo ser libre. La calma rondando el lugar en el que permanecía, podía finalmente respirar sin estar con el temor de ser cazada, o estar huyendo de su familia. Y como premisa, a su lado tenía a su querida madre. Las dos juntas, y todo gracias a Naruto. Ella estaba fuertemente agradecida de haber conocido a un demonio tan considerado, y haberse tomado no solo el tiempo para apoyarla, sino la misma molestia de enfrentar a su padre. Lo que condujo a ser buscado por su abuelo, y sí, ella era consciente de que todos ellos estaban involucrados con algo más grande que una pequeña familia de demonios de la realeza. Ella no sabía cómo agradecerle, e incluso si todo era alegría y felicidad, hubo algo que la dejó pensando, y se trató de la forma inconsciente de su madre. Naruto le había dicho que esto era normal, ya que su cerebro, humano, había sido sobrecargado por una gran gama de emociones, su propio cuerpo frágil había experimentado el mismo infierno, hasta casi matarla en el proceso, pero, habían pasado 2 semanas desde que esto sucedió. Pero incluso si podía definirse en un estado de coma indefinido, debía dejar que su madre descansara, y eso era lo más probable. Su cuerpo se lo estaba exigiendo, al mismo tiempo en que su mente se recomponía de todos los abusos que sufrió. Cuando finalmente salió de la pequeña cabaña en que ambas habían descansado, ver la misma naturaleza reconfortante de la tierra en el inframundo le dio sentimientos encontrados. Si por lo que había leído de los libros de historia de la humanidad, el cómo relataban al mismo mundo en que residía la raza humana era cierta, entonces estaba en un lugar de paz y serenidad. Aunque, su deducción no fue del todo acertada, ya que pudo notar al instante como por los cielos púrpuras, el sol había pasado por el mediodía, y sorprendida por haber dormido mucho, ella también había previsto que su cuerpo necesitaba de un buen descanso. Últimamente has estado demasiado tiempo en cama, ¿no lo crees, Valerie-chan? Volviendo rápidamente de su estado anteriormente perdido, mirando a nada en particular, la propia Valerie Lucifer, o más bien, Valerie Schiaparelli. Hace unos días había decidido dejar atrás aquel apellido que solo le trajo desgracia y tormento a su vida. Estaba segura que tomar el apellido de su madre era la elección correcta, y así, en cualquier momento podría usar su nombre sin algún tipo de repercusión en el futuro, al verse comprometida por su primer llamativo apellido. Regresó de sus pensamientos desordenados, y miró en dirección de la voz dulce y tranquilizadora de la mujer que venía caminando en su dirección. Lo que la llevó a reconocer a la mujer que tenía ahora por su lado, no le llevó demasiado para descubrir de quién se trataba, y como si su pequeño comentario fuera más como un pequeño mensaje de relájate y no te preocupes de nada, Valerie se presentó ante la mujer que había sido tan amable de dejarlos pasar a su pequeño territorio. Oh. Nozomi-san. Valerie dice con sorpresa plasmada sobre su rostro juvenil, sin haber esperado que la misma mujer que en un inicio estuvo a punto de enfrentar a Naruto ahora estaría a un lado suyo. Para ser sinceros sobre el asunto, apenas si recuerda el salir de su pequeña vivienda. Normalmente Naruto era quien le traía los alimentos para mantener su salud alimenticio en buenas condiciones, así que ver a la propia jefa de la pequeña subdivisión de Youkai fue una sorpresa para la chica. Sintiendo como el nerviosismo invadía rápidamente el cuerpo de su invitada, la ahora autodenominada Nozomi, colocó su mano sobre los hombros tensos de la chica, virtiendo al mismo tiempo un poco de chakra natural por el espacio, en un intento de apaciguar el estado de estrés de la pequeña niña.
Ella no estuvo totalmente dispuesta en lo que había hecho tiempo atrás, pero era quedarse de brazos cruzados y esperar a que este chico rubio con marcas de bigotes atacara a su gente, o tomar represalias sobre el asunto. Ella lo tenía bastante en claro. Ahora, que todo rastro de hostilidad desapareció del aire, Nozomi le entregó una sonrisa apaciguadora de Valerie, quien no dejaba de mirar su figura en todo momento. Valerie no sabía en dónde estaba Naruto, y eso le preocupaba de sobremanera, ya que sin él, ella y su durmiente madre estaban expuestas a cualquier tipo de peligro. Y ver a la mujer delante suyo, le condujo una mala sensación. Pero en el momento en que sintió que algo tocaba su hombro derecho, todo su cuerpo se paralizó al instante. De no ser por Albion, habría permanecido en aquel estado, y de forma inmediata volvió a sus sentidos y dirigió su mirada sobre la mujer, en todo momento la vigilaba de que no hiciera algo que condujera a una pelea. Pero eso pudo haber sido un movimiento equivocado. En tanto conectó su mirada sobre la figura de la mujer, su vista quedó hipnotizada ante su piel. Sintió una leve picazón sobre su cabeza, aunque sin que pudiera quitárselo de encima, era algo que no pudiera apaciguar por su propia cuenta. Lo siguiente que registró fue la leve distorsión en el lugar, llevando a su cuerpo a un estado de relajación completa mientras que sus ojos miraban a la mujer. Sobrepasando la epítome de belleza, en su propia forma exótica, dejaba a relucir porque era la líder del clan Nekosou. Nozomi es una joven con una figura voluptuosa, tiene el cabello café oscurecido, con un amplio flequillo que hacía enmarcar aún más su forma casi divina, era manchada por un tono blanco combinado con el color capuchino a lo ancho de su flequillo, mezclando su cabello chocolatoso con una mínima hebra de cabello blanco bajando por un lado de su cabello, haciendo a juego con la extraña mezcla junto con sus ojos color azul con pupilas felinas. Su vestimenta consistía en un kimono de color púrpura, con distintos tipos de flores grabados en la prenda, y muy apenas cubría sus dos carnosos pechos. Pero lo que hacía de la mujer alguien extraordinaria de ver era el par de orejas de gato blancas con pequeñas manchas café, al igual que sus 4 ondeantes colas, en tanto sus facciones felinas compartían las mismas características, haciendo de la mujer una desdicha de lo sobrenatural. ¿Dónde está Naruto? Nozomi-san. Regresando de su estupor anterior, su mirada se contrajo en un profundo sonrojo al haber pensado en cosas en las que una niña no debería tener en estos momentos, muy para gran diversión de la Nekosou. Bueno, a tu pregunta Valerie-chan, Naruto fue de compras. Sabes que nosotros somos rechazados por la sociedad demoníaca, por lo que casi siempre nos abstenemos de salir. Nozomi le respondió, y sin que la propia Valerie se diera cuenta, la mujer ya se encontraba acariciando su sedoso cabello plateado, mientras que su mano restante continuaba posándose sobre su hombro, muy para la extrañeza de Valerie, parecía que Nozomi había encontrado su punto de atención. Ahora si no te importa responder a mi pregunta Valerie-chan. ¿Qué puedes decirme de Naruto-kun? Fluyendo su poder sobre la forma hiperventilante de la pequeña, Nozomi pudo notar que era muy frágil en cuanto alguien se le acercaba mucho, y le daba la suficiente atención. E inconsciente de lo que hacía, sobre su rostro se enmarcó una leve mueca de disgusto. Solo por lo que Naruto le contó de la pequeña demonio era suficiente para saber que la había pasado como la mierda. Ciudad de Lilith, el inframundo. Benelana no era de las mujeres en su alta jerarquía entre la sociedad como para salir de paseo por la ciudad central que conectaba con todo el inframundo y sus extensiones. Pero desde que su pequeña hija le había rogado por salir un poco de su casa mansión supergigante, Benelana no tuvo de otras más que seguir el pequeño capricho de su hija. Pero tampoco hay que equivocarse, no había ningún rastro de desagrado por su amada niña, sino todo lo contrario, era su vida. Mientras que aún tenía que hacerse cargo del clan Bael, no despegaba su vista de su hija en ningún momento. Siempre asegurándose de que se encontrara bien y en las mejores condiciones. Ahora, el que la gran mayoría de los demonios estuvieran saludándola con gran felicidad era una cosa. Pero ciertamente las miradas que los hombres le arrojaban le causaba incomodidad. Tampoco hacía falta ser un gran genio para saber que Benelana era una de las mayores mujeres extremadamente calientes que jamás hayan pisado en el inframundo. Solo después de la misma Lilith, Benelana era una de las pocas mujeres que eran codiciadas por cada hombre en el inframundo. La única razón por la que nadie le ponía una mano encima era, mucho más porque estuviera casada, tal enigmática característica no podría importarle menos a los hombres de este mundo, sino que la verdadera razón fue por su inconmensurable poder.
Ella durante su tiempo en la guerra entre las tres facciones había comandado a la élite de los demonios, como la reina de la destrucción. Su simple expulsión de su poder era más que suficiente para hacer cenizas a todo aquello que estuviera a su alrededor. Si bien en la actualidad había dejado atrás su vida como la mujer más fuerte del inframundo, aún mantenía todo el pico de poder. Sobrepasando rápidamente el nivel ultimate, y solo si ella decidía volver a ponerse en forma, rivalizaría con el propio Sir Zeus Lucifer. Ese disfraz de madre y esposa era más una fachada de lo aterradora que puede llegar a ser, y por eso ningún hombre tenía las suficientes agallas para cortejarla, viviendo con el temor de desaparecer repentinamente del inframundo. Ella estuvo atenta en todo momento, en caso de que sucediera algo fuera de lo ordinario, pero tal pensamiento iba desapareciendo con el pasar de las horas, y cuando finalmente se disponía a regresar a casa junto con Rías, una poderosa explosión se cernió a unos escasos kilómetros de donde ambas se encontraban. Por supuesto que la habían tomado con la guardia baja, pero de manera inmediata sostuvo a su pequeña pelirroja en un abrazo firme, suponiendo que el desastre comenzaría, y no estuvo equivocada. Puesto que poderosas ráfagas de viento mandaban a volar a todo aquel que no tuviera la suficiente destreza para mantenerse pegado al suelo. Incluido las grandes edificaciones que se alzaban en los alrededores eran sacudidas hasta el punto de que las más pequeñas y descuidadas eran arrasadas ante la onda expansiva. Esperando el momento en que todo el descontrol se detuviera, ni un segundo después de que dejó de sentir que el aire intentaba mandarla por los aires, fue recibida de frente con una patada dirigida a su rostro. Fue evidente para ella que el ataque anterior era todo menos una coincidencia, y estando entre la decisión de averiguar qué sucedía, o abrir sus alas y salir volando del lugar en concreto, no tuvo ni la más mínima oportunidad de tomar cualquiera de sus dos opciones. No lo había esperado, y de manera totalmente involuntaria dejó caer a su hija, mientras que ella salía disparada a una rápida velocidad, mientras que sobre su mejilla nacía un dolor real. Incluso si no vio el ataque entrante, sí que se había percatado sobre el lugar al que terminaría por chocar, esperando a tomar un poco de aire antes de enfrentar al maldito imbécil que tuvo las pelotas de haberla molestado hasta las nubes. Mas sin embargo su línea de pensamientos e ideas se vieron recortadas ante el devenir de una sombra gigantesca que cubrió por completo su visión, para seguido sentir como sus huesos se rompían ante el atraco de algo extremadamente pesado, no pudiendo evitar dejar salir un grito de dolor ante la simple brutalidad con la que fue tomada en el proceso. Y mientras sentía comer polvo del suelo, el rastro inminente de su sangre recorrer el suelo fue desalentador para Benelana. E intentó encender su poder de la destrucción, en un último y desesperado intento de orientarse, había maldecido muy en lo profundo de su ser el haber sido tan distraída. Pero nuevamente no se le permitió hacer absolutamente nada, sintiendo como el suelo retumbaba por detrás suyo, una vez más fue golpeada con aún más fuerza sobre su espalda, y en su lecho de dolor y agonía dejaba escapar proporciones anormales de sangre de su boca. Su vista decaída y encaminada a la inconsciencia, el dolor sumándose a su espalda ahora fracturada, apenas y daba señales de poder moverse, junto con el líquido rojizo salir libremente de su boca y nariz, jamás dejó de mirar a Rías. Jejeje, en verdad pasaron tus días como la reina de la destrucción, Lady Benelana. La voz juguetona y divertida de una mujer se escuchó por el claro desolado y en silencio, lo cual captó momentáneamente a la mujer que seguía tirada en el suelo, sus ojos color avellana se abrieron en sorpresa al mirar a quien tenía por delante. Cateria Leviathan. Benelana dijo en reconocimiento, lo cual le trajo a la mujer antes nombrada un ensanchamiento en su sonrisa malévola. Benelana Bael, por la presente, como legítimo Mao de la casa Beelzebub, tú serás la mujer que va a concebir a mis próximos hijos. Herederos de este nuevo mundo. Shalva Beelzebub clamó a los cuatro vientos, con su extrema arrogancia y superioridad sobre toda criatura existente, había fijado su atención sobre quién era la candidata perfecta para tener a sus hijos herederos al trono de este mundo que iba a gobernar. Ahora que a sus ojos veía que estaba próximo en cumplir con todos sus planes de dominación, tenía que ir ideando más allá de su propia vida. Y lo mejor para preservar su fuerza y valía como Beelzebub, esta mujer era perfecta. Benelana palideció ante la razón por la que fue atacada, y no pasando por alto el título mobiliario con el que la voz desconocida se presentó, este tipo estaba aún más loco y desquiciado que la propia Cateria. Había olvidado tontamente que esos tres eran ignorantes de su poder, como si fuera algo de todos los días, y muy ciertamente eran capaces de superarla.
Ustedes hagan lo que quieran con la mocosa de Mori. Solo no pierdan su tiempo, no queremos que los 4 grandes imbéciles nos detecten. Shalva dijo con absoluta burla y desprecio dirigido a los Mao actuales, nada ni nadie merecía aquellos puestos más que los descendientes originales de los reyes demonio. Era de conocimiento común el saber que despreciaban con todo su ser a los actuales reyes demonio, cada uno con su respectivo puesto. Y mientras sentía como era agarrada de su cuello, fue alzada muy en lo alto casi sobrepasando el 1,5 metros de altura, lo que sea que estuviera sosteniéndola era la razón principal por la que había sido sometida de manera tan eficiente si la altura de aquello era un indicativo. Antes de que el propio Shalva estuviera a su vista, miró de reojo para solo ver cómo su niña era cargada por la sonriente Katere. Mamá. Ayúdame, por favor. La pequeña Rías de no más de 7 años le grita de Venelana en súplica, mientras hacía todo lo posible por soltarse, lo que enfatizaba su frustración sobre lo que sucedía. Mamá, dile que me suelte. Pataleando en todas las direcciones posibles, su pequeño cuerpo le impedía hacer mucho, y sumando la diminuta fuerza con la que contaba era prácticamente imposible de zafarse. ¿No eres tú muy ruidosa? Tal parece que tendré que enseñarte los buenos modales. De inmediato hace desaparecer su sonrisa brillante ante lo obstinada que era la niña, y más que nada en el mundo, odiaba a los niños, y mucho más si eran tan escandalosos y desobedientes con sus mayores. Ahora, cállate de una maldita vez, mocosa. Y mejor dile adiós a tu querida mami, pues es posible que sea la última vez que la veas. Kateria declara con fastidio, pensando en las 1001 formas de hacerla obediente. De no ser porque esta niña sería una máquina de bebés para la causa, entonces ya la hubiera matado en el primer momento de haberla visto. Para Shalva, este atraco sería un duro golpe para el inframundo, y ciertamente quería ver el rostro estúpido de Sircex. Oh sí, definitivamente Rizebim estaría riéndose a grandes carcajadas en el momento en que se entere de todo esto. Estaba seguro de que el hombre desearía ver el rostro del impostor. Haberle arrebatado todo aquello que amaba, eso lo destrozaría por completo. Inconsciente de sus pensamientos, él mismo tuvo un leve escalofrío al pensar qué pasaría si estuviera en el lado receptor de la situación. Rimbo en Goku. Tan atronadora como resuena la voz por el lugar en silencio, como la simpleza detrás de aquellas palabras, todos escucharon con claridad, y ante la nueva formación de los demonios bajo el cargo de la antigua facción, cada uno de ellos fueron golpeados de manera inmediata y sin poder hacer absolutamente nada al respecto. Seguidos del uno al otro, fueron arrojados a una considerable distancia mientras les era imposible recomponerse de aquel golpe cayendo sobre sus rostros, y aturdidos por el momento, en tanto Kateria había perdido de sus manos a la mocosa chillona, el otro sujeto que había inmovilizado a Venelana fue el que más daño recibió, en tal caso terminó con su cabeza sangrando, mientras que sus 2 musculosos brazos ya no tenían a la mujer antes mencionada. Ahora, han hecho otro movimiento estúpido, y no solo tienen una terrible mala suerte. Entonándose la voz masculina por el sitio, mientras que los 3 demonios que fueron arrojados a un edificio y eventualmente se derrumbaba de a poco, salieron tan rápidos del lugar, enfurecidos. Sino que ahora se han vuelto a encontrar conmigo. Y no doy segundas oportunidades. Entonces los mataré aquí y ahora. Naruto dice mientras reconoce a 2 de los 3 individuos que se alzaban por los cielos con sus respectivas alas desplegadas, con sus fulminantes miradas observándole con total rencor. Tú otra vez, hijo de puta. Shalva ruge con ira mientras se limpiaba la boca del pequeño rastro de sangre que sin poder controlarlo, sale sin reprimenda. Otra vez el pedazo de bizcocho, la primera vez que te vi pensé en tratarte como mi juguete favorito. Pero bueno, no fuiste exactamente el más apto en aquel momento, así que después de bajarte, te enseñaré a cómo tratar a una dama. Kateria gime con deseo desbordándose de sus ojos hasta el punto de casi chillar de placer al encontrar de nueva cuenta su próxima fuente de placer a la vez que relame sus labios pintados por su sangre, lo cual poco después enciende todo su poder demoníaco, acto que Shalva imita. En cuanto al último hombre, se podría decir que era exageradamente alto para su propia condición como un humano. Midiendo más de 2 metros de altura, la característica de su cabello era blanco y desdeñoso, con claras marcas de arruga por su rostro, con su forma completa aparentando ser ya una persona vieja, todo ese defecto se veía reemplazado por su cuerpo extremadamente musculoso. Todo era grueso, tanto el cuello, su pecho tonificado y exagerado.
Era una estatua que parecía estar siguiendo las órdenes de alguno de los dos superdemonios, pero si Naruto tendría que apostar, se inclinaría más a que Kateria era el tipo de mujer que siempre necesita tener a un hombre dándole atención. Todo esto analizaba en su mente mientras tenía a la pequeña pelirroja sobre sus hombros, y tenía de manera nupcial a la mujer jodidamente caliente. Solo sus largos años de vida le hizo abstenerse de ignorar a los payasos y joderla hasta el maldito olvido. En realidad, si lo pensaba un poco, podía hacerlo sin mucha demora, solo necesitaba encargarse a estos tres cuanto antes. Pero sus pensamientos se vieron cortados al ver más de cerca a la mujer, y obviamente percatarse de quién era. Tú eres. Siendo sincero en todo esto, incluso si la mujer era la propia madre del actual Lucifer, no podría importarle menos ese factor. ¿Cómo la mierda se perdería este pedazo de culo? Para él ya se le dificultaba no tener sexo, en realidad eso se debió a su pequeña aventura por la vida, su entrenamiento infernal y todas esas cosas de enfrentar al héroe más fuerte. Lo había desviado de su mayor enfoque. Uno de ellos. En tal caso, vio que no era el momento para pensar en todo esto y decidió en dejar de mirar a la agonizante madre de Rias Gremory. Entró en modo sabio de la madera y rodeó a ambas en su cálido chakra, mientras que por un lado conducía la naturaleza tranquilizadora sobre la exaltada niña, y por otra parte curaba las heridas internas de la mujer mayor. Estoy seguro de que sabes quién soy, sin embargo no te recomiendo decirlo aquí, no mientras esos tres siguen respirando. Naruto le susurra a la mujer que lentamente sentía sus huesos rotos siendo de manera inexplicable ser nuevamente unidos y reforzados. Aunque, de manera abrupta sintió una repentina explosión de chakra surcando al suroeste, pero por más diminutas que sean las firmas, eran una gran cantidad. Y sobre su mente se le vino una idea no tan agradable para él. La casualidad no podría ser posible, y en los tantos escenarios en que pudo haber sucedido, tenía que ser justo ahora que tenía por delante a dos gilipollas súper arrogantes. Más por el hombre, su obsesión por la dominación y su descendencia lo dejó crudo. Eso de tomar a una mujer de la peor manera no era exactamente lo mejor, e incluso él, tenía una mejor base para cortejar a una dama sin la necesidad de llegar a la violencia o sumisión. Aunque, este pequeño pico de chakra natural llamó su atención. Podía decir que era una versión bastante bastarda del modo sabio, pero tenía su mérito al recoger energía natural. Más dirigido al norte de su posición, había una firma de chakra descontrolada, posiblemente por su uso excesivo de chakra natural. Lo que no le gustó fue el hecho de sentir cientos, o más bien, miles de energías demoníacas en posición. Su línea de meta, y si sentir sus emociones era algo, el clan Nekosou sería arrasado hasta extinguirlos. Toda esta pila de información recogida y analizada en menos de 20 segundos lo hizo traer al mundo real, y dispuso de su ataque con el crear de un clon de sombras por delante suyo, e inmediatamente se reemplazó con él, mientras dejaba a su clon con la Utlabael. Te arrancaré esos asquerosos ojos y después te obligaré a comértelos antes de volar tu cabeza en miles de pedazos. Shalva rugió con auténtica furia mientras arremetía con todas sus fuerzas en dirección del distraído Naruto, con su poder demoníaco explotando hasta los límites, lo cual atrajo la atención indebida de Naruto, sino de los propios cuatro Mao. ¿Dijiste algo? Naruto preguntó, totalmente ignorante del estado de ánimo de su enemigo aproximándose hacia él, y también despreocupado por ver al hombre venir a él a una vertiginosa velocidad, solo para estar a unos escasos 2 metros de golpear al bastardo con su poder, para acto seguido ser brutalmente golpeado de la nada, lo que nuevamente lo arrojó a una increíble distancia en tan poco tiempo para gran incredulidad de los presentes. ¿Acaso no lo dije la otra vez? Ustedes, pequeños renacuajos, no pueden vencer a un dios. Naruto dice con desdén mientras ignora la gran marca de destrucción que dejó el demonio de clase Ultimate, cayendo consigo un total de 4 edificios por completo. Lo que solo dejó a Kateria y al otro hombre. Ahora que el pequeño imbécil está fuera, ¿qué te parece si comprobamos tu idea errónea de no ser capaz de tratar a una dama? Naruto dice mientras que ahora se dirige a una sorprendida Kateria, deseosa de tener a este chico bajo su dominio. Ya podía pensar en las extraordinarias horas extras que tendrá bajo las sábanas. Me encantaría colaborar. Más bien, si me permites, te demostraré el por qué tú serás azotado en la cama por mí. Kateria ríe con lujuria desbordándose, sus ojos marcados en pequeños corazones, su cuerpo vibraba a cada momento, mientras que lentamente dejaba escapar el pequeño regalo que se le otorgó.
En tanto dijo su declaración, de forma inmediata aquel hombre alto y musculoso se abalanzó contra él a una velocidad casi mayor a la de Shalva, aunque seguía sin sorprenderse, y en vez de usar una de sus otras 3 sombras, decidió en detener el puño entrante del hombre con la palma de su mano. Sin siquiera moverse un poco de su lugar, solamente se movían los anillos posando sobre su retina ocular púrpura. Lo siento, pero no puedo esperarte. Naruto declara desde su lugar, mientras que en un parpadear, se encontraba del otro lado, con su puño por delante manchado por la sangre. No su sangre en concreto, pero si uno miraba por detrás del rubio, podía verse la inexistente cabeza del hombre musculoso, lo que conllevó a su muerte inmediata, aún más para el asombro de Kateria y la ahora recompuesta Benelana. Jajaja. Cada vez más digno de ser mi compañero de cuarto. Solo haces que te desee más. Kateria declara con excitación mientras deja abrir un sello mágico sobre su mano derecha, lo cual hace evidente el emerger de múltiples serpientes dispersarse sobre el cuerpo de la mujer, y pegársele hasta que las mismas serpientes desaparecen, atribuyéndolos como una parte más de ella. Muy para gran curiosidad de Naruto, y horror para Benelana al saber que eran esas serpientes. Son serpientes. Benelana dice con temor, a su vez que hace emerger un sello de protección alrededor de ella, construyendo una cúpula que no solo la protegería a ella, sino al mismo clon que cargaba a su pequeña hija. Esto, por supuesto, no pasa por alto para Naruto, y mientras deja a un lado el miedo de la mujer, centra su atención sobre la mujer que tenía por los cielos. Esperando que todo esto se vuelva interesante y descubrir de dónde provenía ese aumento excepcional de poder. Shinra Tensei. Naruto dice en tono plano mientras que ve a la vista al pequeño bastardo que decidido a tomarlo, aquel aumento en su poder no era razón suficiente para derribarlo, y jamás lo sería. Incluso si pudo sentir el mismo pulso de poder provenir del hombre pelicafé, seguía siendo infinitamente más poderoso que estos dos juntos con aquella adquisición. Lo que nuevamente llevó a Shalva a salir disparado por los aires, solo que en esta ocasión la distancia fue desmedida, y el rastro de destrucción fue menos que desalentador. No me estorbes más, pequeña mierda. Naruto dijo sin ningún rastro de emoción enmarcando su rostro, solamente quería deshacerse del despreciable tipo sin siquiera darle un golpe directo. Eso, posiblemente era su orgullo hasta aplastar todo ese ego de mierda, y matarlo sin que nadie lo vea es lo mejor. Gate of Babylon, Naruto susurra en lo bajo mientras que por detrás suyo hace aparecer un portal invisible, hasta casi ser transparente, y de él, salieron una enorme lluvia de armas, solo para salir disparadas en dirección de donde salió volando el descendiente de Beelzebub. Mansión noble, el inframundo. Divisando el lugar levemente destruido, las claras señales de que una lucha se llevó a cabo eran más que evidentes, pero no importaba si estaba ahí. Había llegado demasiado tarde, y ahora el caos sería sembrado. Pero incluso si trataría de buscar al responsable, sabe que es inútil. Había visto una vez más la negligencia de sus líderes, y por su estúpida culpa sucedió una vez más. Solo faltaba la correspondiente respuesta por parte de los demonios ante esta clara falta, y el ataque explícito hacia uno de ellos. Lo único rescatable de aquel lugar desolado y en la temple oscuridad, vio la forma inconsciente de una niña peliblanca tirada por el suelo. Metros más adelante vio lo que era el cuerpo sin vida del demonio, esa vista casi hace que pierda la razón y hacer algo estúpido otra vez. Solamente tuvo el suficiente autocontrol para preservar la calma y pensar un poco sobre lo que sucedería en el futuro cercano. Ahora que Kuroka Touhou era una pieza perdida, y no solo eso, haber traicionado y asesinado a su amo la convertiría en una criminal altamente buscada y cazada. Llegó tarde, y su amiga había hecho algo por el bien de su querida hermanita, y las repercusiones que tendría su acción recaería inmediatamente sobre el clan Youkai residente en el inframundo. Y no estando incorrecto de su rápida deducción, Uchiha Shisui tendría que presenciar la masacre de un clan. Por primera vez estaría del lado receptor en la que su amigo de toda la infancia, Itachi Uchiha, tuvo que haber pasado, y no solo eso, sino que no tenía nada que pudiera hacer al respecto. Residencia Nekosou, el inframundo. No podemos aguantar más, son demasiados en el frente. Un Nekosou dice con cansancio mientras intenta frenar las hordas de demonios en busca de sus cabezas, y solo para los propios Nekosou no sabían por qué se debía esta exagerada agresión. Fueron tomados desprevenidos minutos antes ante el repentino llover de lanzas demoníacas caer de los cielos, para seguido de ello ver a una legión completa de demonios a la orden. El frente.
También nos atacan por el sur. Una mujer con los rasgos característicos de Nekoshou se queja ante la bruma de ataques provenientes de sus enemigos. No solo es el sur, también nos atacan por el oeste y el este. La que parecía ser la mujer al mando dijo sin aliento, puesto que ella había sostenido una barrera en el lado norte del territorio. Mientras que esto sucedía en cada punto cardinal, resguardaron sus energías para protegerse de sus enemigos, mientras que alguien iba a informar a su líder. Nozomi y Valerie habían estado platicando por horas de diversos temas, tanto que habían perdido la noción del tiempo, pero eso se acabó en cuanto una persona abrió la puerta de la cabaña de manera abrupta, lo cual puso en guardia a ambas chicas. Solo siendo Nozomi más autocontrolada, no significando que sea ineficiente, pues encendió su chakra al instante. Nozomi-sama, tenemos un enorme problema. La Nekoshou que había invadido la dulce morada de Valerie se notaba muy agitada, con el sudor bajando a un lado de su cabeza, y en tanto su propio chakra se mantenía en uso constante, la propia Nozomi alzó una ceja ante esto, pero decidió lanzar su respuesta. Respira hondo y dilo. Nozomi dijo sin demora, y lo que sea que aquejaba a la chica tenía que ver con su repentina aparición. Estamos siendo atacados por los demonios. Fin de capítulo. Bueno, espero y les haya gustado este capítulo de la historia. Suscríbanse si les gustó y denle like, nos vemos pronto.